Hola, comenzamos con la clase número 3 de la materia Historia Económica. Vamos, como siempre, a ver qué puntos del programa vamos a avanzar en esta clase. Vamos a continuar con el punto 4 de la unidad 3, pero también vamos a comenzar a avanzar con el punto 3 de esa misma unidad. Les voy a recordar qué dice ese punto 3. Dice así: el mundo bajo la hegemonía estadounidense, 1945, y se pregunta cuándo termina. Estado de bienestar en Occidente, estancamiento y senilidad en la URSS, la reconstrucción europea, la reconstrucción japonesa y el crecimiento económico durante la Guerra Fría. Crisis y reestructuraciones en el mundo actual, 1973-1989, Argentina, la vuelta al campo y crisis de la industrialización por sustitución de las importaciones. Bien, ya vamos a dar orientaciones sobre qué bibliografía vamos a leer para poder avanzar en toda esta temática que nos ubica en la segunda mitad del siglo XX, el siglo pasado. Y también, a la par que estudiamos esta segunda mitad del siglo XX, también vamos a ver cómo se escribe historia económica durante esos años. Por eso, el punto 3 de la unidad 1 también va a ser objeto de abordaje, y ese punto 3 dice así: tendencias de la historiografía económica durante la segunda mitad del siglo XX, definiciones, problemas, métodos y fuentes. Bien, ubicados entonces, avancemos hacia con qué bibliografía vamos a trabajar en estas clases. Por un lado, vamos a continuar viendo el libro de Francesco Boldisoni, La pobreza de Clio. Por otro lado, vamos a hacer alusión con esto de que empezamos a ver algunos libros de la década del 60, 70, 80, vamos a nombrar el libro de Myrdal sobre Asian Drama, An Inquiry into the Poverty of Nations. Por otro lado, vamos a continuar con el artículo de Calafat y Monet. También vamos a trabajar con el libro de Thomas Piketty, Capital e Ideología. Y por otro lado, vamos a otra vez a ver algunos datos que nos brinda la base del Fondo Monetario Internacional. Repasemos entonces en cuanto a la periodización de las ciencias sociales, que obviamente también afecta a la escritura de la historia económica, es decir, a la historiografía de la historia económica. Recordemos que siempre que hablamos de historiografía nos estamos refiriendo a su modo, al modo en que se escribe, al modo de esa exposición histórica escrita, que nosotros terminamos viéndola como un artículo o como un libro. Esa exposición histórica escrita resume una teoría que puede ser de teoría económica, teoría social, la teoría también de esos principios innatos que trae ese investigador, esa investigadora, la metodología con la cual trabaja, las fuentes que utiliza, las preguntas, todo eso es lo que nosotros llamamos historiografía, ¿no? Habíamos planteado que las ciencias sociales, la Comisión Gubelkian periodizó a las ciencias sociales y planteó que hay una primera etapa que es formativa de las ciencias sociales, que se da hasta 1945. Después de la Segunda Guerra comienza lo que esta comisión llamó la etapa de consolidación y expansión, que se extiende aproximadamente hasta los 60, cuando comienza una etapa de giro constructivista y precrisis entre los 60 y los 70. Finalmente, un periodo de crisis de 1970-90, y por último nos encontramos en un periodo de reestructuración
epistemológica desde 1950 hasta la actualidad. Nosotros, desde la clase anterior, veníamos planteando que veíamos algunos rasgos que podíamos decir se cristalizan en esta etapa de la reestructuración epistemológica. Y ahora vamos a trabajar con ambas etapas, con esta etapa que iniciamos su estudio, que nos estamos refiriendo a cómo se escribe historia económica durante la segunda mitad del siglo XX. Acá me equivoqué, vamos a corregir, y cómo se escribe historia económica en las últimas décadas del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI. Estas observaciones son muchas veces las planteamos eh, como que si fueran formas cristalizadas de una historiografía de la historia económica. En realidad vamos a ver que se mantienen viejas formas de escritura, podríamos decir, o sea, del siglo pasado, pero que también ya en el siglo pasado se anticipan muchas de estas formas de escritura que estamos viendo en el siglo XXI. Algo que nos tiene que quedar claro es que todos estos cambios, tanto en las teorías que abordan la realidad, como las fuentes que se encuentran, eh, las preguntas que se hacen, tienen que ver con el contexto, tienen que ver con la experiencia histórica en la que se está viviendo. Y que esta experiencia histórica en la que se está viviendo es la que está dando respuesta en ese momento el conocimiento científico y en este caso el conocimiento de las ciencias sociales. La segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, y la Segunda Guerra que se extiende entre 1939 y 1945, vamos a ver que el clima es un clima muy diferente al que nos encontramos hoy. Podríamos decir que en esta época, por ejemplo, la cuestión ambiental no es un dato de preocupación. Esto, volvemos a decir, no quiere decir que nadie se preocupa. Sí, obviamente hay preocupación, comienza una preocupación, pero en este momento no es un dato que cobre una centralidad en la preocupación ambiental. Y hay un clima de certezas, ¿no? Frente a este clima de incertidumbre que sentimos en la actualidad y que bien define el informe de desarrollo humano de complejo de incertidumbre, ¿no? Cuando dice que, cuando nos habla de la preocupación ambiental, cuando nos habla de la cuestión, la inseguridad alimentaria, las catástrofes climáticas, todo nos está refiriendo a un clima de incertidumbre. Esto no es así, entonces, en la segunda mitad del siglo XX hay un clima de certeza, la Segunda Guerra deja al mundo con dos grandes áreas de influencias y dos formas de organización societal que se muestran enfrentadas. Una es el capitalismo y otra es el comunismo. Ambas se muestran en estos primeros años, de los 50 y los 60 sobre todo, ambas se muestran exitosas. Recordemos que, por ejemplo, ese éxito se ve en la carrera espacial. Rusia es la primera potencia en poner en órbita a un ser, no solo animales y a seres humanos, y en el caso de Estados Unidos es la primera potencia en llevar a seres humanos a pisar el satélite, la Luna. Así que hay certezas
de en ambas esferas, tanto la capitalista como la comunista, hay certezas de que se va hacia un mundo mejor, ¿no? Ya sea visto desde un lado, ese mundo es el capitalismo y, si no, y ese mundo es el comunismo. En estas certezas, lo que se establece después de la Segunda Guerra Mundial va a ser un clima de tensión al cual le vamos a denominar Guerra Fría. Estos años de la segunda mitad del siglo XX son tanto los años de Guerra Fría y de posguerra fría, que comenzaría después de los 90, una vez que se desmorona los regímenes comunistas, tanto por el caso de Rusia y después la apertura de China hacia una economía mixta. Bien, eh, por otro lado, en el caso en el caso a nivel planetario, vamos a ver entonces dos áreas de influencias, una marcada por la hegemonía estadounidense, y nosotros cuando decimos hegemonía estadounidense estamos haciendo referencia a que Estados Unidos es el que pone las reglas en el mundo, ¿no? Eso quiere decir hegemonía. Hegemonía habla de poner las reglas. Y en el régimen comunista va a ser Rusia la que va a llevar adelante su dominio sobre su área de influencia. ¿Qué podemos decir de esta etapa de la escritura de la historia económica? En primer lugar, que es una etapa muy, pero muy prolífica para la historia económica. Esta es la etapa de donde la historia económica es la vedette, al punto que toda historia de esa época es historia económica, ¿no? Es más, todo otro tipo de historia, sobre todo la historia política, va a ser muy vilipendiada por los historiadores. Veamos, por ejemplo, cuáles son las corrientes que están presentándose como tendencias de escritura de la historia económica. Miren, por ejemplo, en esta segunda mitad del siglo XX, vamos a tener por un lado lo que se ha llamado la tradición marxista británica. Estos son un cuerpo de historiadores e historiadoras, como Donator, por ejemplo, que van a ser muy, pero muy trascendentes en la historiografía de la historia económica. Algunos dicen que es la única vez que la historia produce teoría. Y es así, estos historiadores produjeron mucha teoría social, y que no solamente influyó en la historia económica, sino en lo que van a hacer después también los estudios culturales, cuando pasemos de esta centralidad de la economía a una centralidad de la cultura, ¿no? Que algunos llaman a este paso el giro cultural. Ese giro cultural es parte de la reestructuración epistemológica que vamos a ver a partir de los 80. Entonces, la tradición marxista británica. Ahora la vamos a enumerar y ya la próxima clase vamos a desarrollar eh, a estas tendencias de la historia económica de la segunda mitad del siglo XX con mayor detenimiento. Obviamente, la tradición marxista británica tiene su lugar y desarrollo, origen en Inglaterra, pero su impacto va a ser planetario y de muy, pero muy largo tiempo. Inclusive podemos decir que en el caso de Argentina,
estas preocupaciones, este modo de hacer historia va a tener muchísima influencia hasta el día de hoy. Por otro lado, en América Latina se va a dar también un reverdecer no un reverdecer, es un verdecer, ¿no? Es un comienzo muy, pero muy venturoso de los estudios sociales en economía y que van a tener también su influencia en la historia económica, y su desarrollo va a estar a cargo de lo que se llamó la teoría de la dependencia o a los cepalinos. ¿Por qué? Porque muchos de estos dependentistas formaron parte de la Comisión Económica para América Latina, a la cual se denomina CEPAL. Por otro lado, en Francia va a tener lugar lo que se denominaron segundos anales de historia económica, que también van a ser de una influencia global. En Estados Unidos va a tener lugar la geometría con la nueva historia económica y los teóricos del análisis del sistema mundo. La geometría va a tener por ahora su impacto centrado solamente en los Estados Unidos, pero como ya veíamos en la clase pasada, esta forma de hacer historia va a tener muchísimo impacto después, al punto que nos referíamos a Boldisoni y a Monet y Calafat, que plantean que es la geometría la que le ha quitado centralidad a la historia económica. Nosotros planteamos que en realidad no es esto así, sino que la realidad le ha quitado esa centralidad no solamente a la historia económica, sino a toda la teoría social que justamente es la que está generando esta etapa y a su vez la realidad ha puesto en cuestionamiento muchísimos de los aportes que se están dando en materia de historia económica y no solamente de historia económica. En el caso ¿qué pasa con la escritura de la historia económica hoy? Acá estamos hablando desde 1980 en adelante. Bueno, acá va a tener muchísima influencia el nuevo institucionalismo o el neoinstitucionalismo de Douglass North, la nueva historia económica, que es esta cliometría, eh, que mantiene una vigencia muy, pero muy potente. Y también vamos a ver que van a tomar forma otras líneas que se van a alejar de estos planteos porque no van a adherir a políticas de conocimiento eurocéntricas, sino van a plantear políticas de conocimiento no eurocéntricas. Y acá tenemos como ejemplo de esto a la Escuela de California, que así se la denominó. En este caso, nos estamos refiriendo sobre todo al libro de Kenneth Pomeranz sobre las divergencias en el desarrollo de Europa y China. Algo que quiero remarcar entonces, que todo esto que estamos viendo de la escritura de la historia económica, las ciencias sociales, la teoría social, de la primera mitad del siglo XX, siglo XIX, segunda mitad del siglo XX, se va a caracterizar por políticas de conocimientos eurocéntricas, ¿no? Por el eurocentrismo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la medida con la cual se hace
ciencias sociales, escribe historia económica, es la experiencia europea. Esto va a entrar en crisis justamente con la reestructuración epistemológica a partir de los años 70, 80 y 90. Bien, volvamos entonces, ya ubicados en lo que vamos a ir avanzando, volvamos a nuestro cuadro y, definamos entonces estas escrituras de la segunda mitad del siglo XX. Como decíamos entonces, teníamos una convicción de certezas, lo que dice Immanuel Wallenstein, las flechas de la historia estaban marcadas, o nos dirigíamos al comunismo o nos dirigíamos al capitalismo. Y así lo plantearon las experiencias históricas de muchísimos de los países en esos años. Incluso también este, la Argentina también pasó por esa disquisición que en muchos casos fue violenta. Por ejemplo, tenemos el caso asiático, las guerras, ¿no? Entre Corea del Norte y Corea del Sur, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, unos apoyados por Estados Unidos, otros apoyados por la Unión Soviética. En el caso de Argentina, la experiencia va a ser más tardía y se va a concretar en forma violenta ya con el régimen, en los últimos años del régimen de Isabel Martínez de Perón, el gobierno de Isabel Martínez de Perón, y con la dictadura militar. Esta escritura también va a estar caracterizada por imbricarse en lo que se llama el estructuralismo. Toda la ciencia social de esta etapa es estructuralista. Y esto es importante tener en cuenta porque esto va a marcar muy fuerte la forma de hacer ciencia. Fíjese que en el estructuralismo, si nosotros eh, nos buscamos las definiciones de qué es el estructuralismo, vamos a encontrarnos con que nos va a llevar a, por ejemplo, a Saussure, que es el padre del estructuralismo dentro del campo de la lingüística. Y lo que nos plantea Saussure es cuáles son las reglas del habla. Hay que descubrir las reglas del habla, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros cuando transitamos la niñez, no decimos, por ejemplo, yo quepo, sino decimos yo cabo. ¿Por qué? Porque voy siguiendo una estructura de la conjugación del verbo. O también decimos yo sabo, no digo yo sé. Y eso es lo que plantea Saussure, bueno, que ahí hay algo innato que hay que descubrir. Lo mismo lo va a plantear el antropólogo Lévi-Strauss cuando plantee para descubrir las estructuras del parentesco. Entonces se trata, fíjense esto, ¿no? En este caso se trata de descubrir las leyes del desarrollo de la sociedad, de descubrir las leyes que hacen al crecimiento económico, ¿no? Es esto lo que está, lo que subyace en estas teorías de la modernización que complejizan muchísimo esto que estoy diciendo y concretamente me estoy refiriendo a esas teorías que subyacen en muchos de estos planteos, ¿no? Por ejemplo, es el caso, por ejemplo, de este, el marxismo, ¿no? Eh, el marxismo que también va a influir en la teoría de la dependencia, que se va
que va a influir también en los teóricos del análisis del sistema mundo, pero que en este caso eh, van a tener también aportes de Polanyi y los aportes de los segundos anales. Volvamos entonces a nuestro cuadro anterior. Entonces, este, este estructuralismo justamente es una de las cuestiones que va a desmoronarse en estas últimas décadas del siglo XX y del siglo XXI. Hablamos de que estamos en un post-estructuralismo o directamente crisis del estructuralismo. Em, ¿Y esto por qué? Y esto porque en parte la propia experiencia histórica ha mostrado que este mundo tal cual se venía planteando de certezas, comienza a mostrarse incierto. Hay, por ejemplo, va a haber economías que no siguen los caminos que venían marcándose con las teorías de la modernización. Esas economías, por ejemplo, van a ser la de los llamados tigres asiáticos, ¿no? Es el caso de Corea del Sur, el caso de Taiwán, el caso de Hong Kong, el caso de Singapur, ¿no? Estas, estas economías, ¿no? Que hoy, fíjense, si nosotros tomamos el índice de desarrollo humano 21-22, se encuentran los cuatro países que acabo de nombrar, se encuentran en los primeros, en los primeros 25 países de índice de desarrollo humano alto. ¿M? Y tenemos el caso, por ejemplo, de Singapur, que se encuentra en el lugar 12, Hong Kong en el lugar 14, la República de Corea, o sea, Corea del Sur, en el lugar 19, y en el caso de Taiwán, sabemos que estaría en este lugar entre el Reino Unido y Luxemburgo, pero la situación de Taiwán es que es un país que no está reconocido y que las organizaciones internacionales muchas veces no presentan eh, sus, sus datos en sus estadísticas. Cada vez es menor ante la presencia implacable de China, cada vez es mayor la cantidad de países que no los reconocen. Recuerden ustedes, por ejemplo, que hace muy poco tiempo, eh, hace unas semanas atrás, Honduras planteó ya que no iba a reconocer a Taiwán como país. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, Honduras está esperando recibir un apoyo económico de China. Este crecimiento vertiginoso de estos países asiáticos, a los cuales se los llamó los tigres asiáticos, o en otro tipo de clasificación, las nuevas economías industriales o las primeras economías industriales asiáticas de primer nivel, como lo llama Kasahara, un texto que, como dijimos, ustedes van a leer. Este crecimiento económico entonces de estos países era en la segunda mitad del siglo XX, en estos años 50, 60, 70, imprevisible. No, esto no estaba, no era visto con las herramientas que se tenían en ese momento. Cuando me refiero a las herramientas, me refiero sobre todo a las herramientas teóricas. ¿Por qué? Porque estaban totalmente marcadas por este eurocentrismo, ¿no?
es decir, las experiencias de crecimiento y de desarrollo se tomaban y se miraban desde la óptica de la experiencia que habían tenido los países europeos. Y esto es así al punto que, por ejemplo, si nosotros tomamos este libro de Myrdal, mire, el libro es de 1968. Myrdal es un gran economista, va a recibir el premio Nobel en el año 1974, premio Nobel de Economía, junto con otro economista también de gran influencia, que es Hayek. Ambos reciben ese año el Premio Nobel de Economía. Myrdal es un economista socialista sueco, va a escribir justamente sobre Asia, ¿no? El drama asiático, una investigación dentro de la pobreza de las naciones. Así se titula el libro de este economista del año 68. Y acá, permítanme que cambie la página y les muestre cómo en este libro Myrdal no va a reconocer la posibilidad de crecimiento de Asia. ¿Y esto porque para él el gran obstáculo está dado por la población, ¿no? Fíjense, acá tenemos la foto de Gunnar Myrdal y se plantea, ¿no es cierto?, que este crecimiento poblacional que caracteriza hacia el que va a obstaculizar el crecimiento económico de esta región. Mirda en este caso no solamente va a plantear esto, sino que a su vez él va a ser crítico de enfoques que están muy en boga en estos momentos. Una, por ejemplo, es la teoría del capital humano, que plantea que el desarrollo económico solo se logra a través de la educación y la formación de los trabajadores capacitados. En este punto, Myrdal plantea que estas economías asiáticas están afectadas por la infraestructura y por la falta de infraestructura y la corrupción, ¿no? Y que son aspectos a los cuales también hay que tener en cuenta. Eh, en el caso, por ejemplo, de la teoría del crecimiento en equilibrio, eh, también va a plantear que este, lo que va a ser lo que son las diferencias regionales y la desigualdad que hay en estos países asiáticos va a hacer que tampoco esta teoría pueda ser el impulso para lograr el desarrollo en el sector de la agricultura, la industria y los servicios. Tampoco Middle que está convencido respecto de el libre mercado. En este caso, él va a ser un gran defensor, como lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos los países nórdicos. Miller va a ser un gran defensor de la intervención del Estado, ¿no? Para él, los mercados no iban a resolver los problemas de pobreza y subdesarrollo de Asia. Traigo este texto a colación solamente para mostrarles cómo la realidad se escapa de la lupa de los investigadores, la lupa de la investigación, la lupa de la teoría social, de la historia económica, no pueden, no están tan embebidos de, de estos enfoques eurocéntricos en cuanto al crecimiento económico que no pueden ver esto que está pasando en Asia. Miren el caso, este texto, que es un texto del año 68,
¿no? De World, que plantea el crecimiento poblacional y la economía el desarrollo económico asiático. Este texto es de 1960, o sea, 8 años antes de la publicación del libro de Myrdal. Y aquí lo que va a plantear justamente que, fíjense, el desarrollo económico es impensable en Asia hoy, ¿no? Este, fíjense esta cuestión, ¿no? Em, Se caracteriza, vamos a ver que el crecimiento en este caso se va a reconocer en los grandes países, ¿no? Los países más grandes, el desarrollo en el mediado del siglo está afectando la vida económica prácticamente de toda la población política y socialmente. Los países pequeños de Asia parecen estar rezagados en el progreso económico en comparación con Japón, China e India. Y bien puede surgir una situación en la que estos países, particularmente Japón y China, se encuentren en la posición de naciones donantes para países menos avanzados como sus vecinos. Pero el problema crucial para el futuro es y la capacidad de progreso económico es el crecimiento con el que crece la población, perdón, es el ritmo con el cual crece la población, ¿no? Acá también vemos entonces un planteo semejante al que estamos observando en Myrdal. Y esto solamente para decir esto, que estos tigres asiáticos van a socavar las teorías de la modernización, van a, mirándolo desde la historia económica, de la teoría económica, ¿no? Pero también esto lo vamos a ver en otros acontecimientos a nivel global. Nosotros nos estamos deteniendo acá. Algunos, por ejemplo, van a plantear la importancia que va a tener en esto lo que se llamó el movimiento de mayo del 68 francés. Bueno, nosotros nos vamos a quedar en esto, ¿no? Esto, espero haberlos convencido, esto no era algo que se visualizaba en los 60 y 70 y esto efectivamente sucedió, ¿no? Hoy estos países integran los primeros países en cuanto al índice de desarrollo humano. Si nosotros tomamos la herramienta que nos brinda Fondo Monetario Internacional y hacemos algo de cliometría, vamos a observar estas cuestiones, ¿no? Yo acá voy a ir a la página del Fondo Monetario mejor, porque ahí tengo las referencias que estoy viendo que no están acá en esta filmina. Tomemos entonces esta página del Fondo Monetario. Acá sí tengo esto es el mundo, esta es China, esta es la India. En el caso de China e India, el desarrollo de estos países se va a dar sobre todo a partir de los años 80. Si bien ambos países son muy, pero muy importantes para la región,
su crecimiento va sostenido a este ritmo que se va a llamar tasas chinas, y cuando hablamos de tasas chinas nos referimos a un PBI que va creciendo entre 8, 9% y más. Fíjense, en el caso de China, en estos picos, por ejemplo, 15,2%, 13,9%, 14,2%, ¿no? Acá vamos a ver en este descenso 6%. em, Van a crecer entonces a un ritmo muy, pero muy sostenido durante todo este tiempo. Y yo acá tomé también Argentina un poco para que veamos este, las distancias, en este caso ya las distancias con las que se parte a partir de los años 80 en cuanto al PBI. eh, pero también viendo también cómo China puede ir concretando, igual que India, con sus picos, eh, un crecimiento sostenido con una tasa de crecimiento del PBI muy, pero muy alta. Un ritmo menor va a seguir India, ¿no? Pero ambos países van a crecer a un ritmo mucho mayor de lo que es la media mundial, ¿no? En el caso de Argentina, que si bien vamos a tener momentos donde llegamos a tocar estas tasas de crecimiento chino, y esto es, por ejemplo, acá estamos viendo en el 2009, eh, van a ser cuestiones eh, muy ocasionales, ¿no? Otros momentos de crecimiento que no se acerca al chino, pero también alto al chino de esa época, lo vamos a ver a partir del 2003, ¿m? Entre el 2003 y el 2007. Acá lo que vemos acá, por ejemplo, en este pico, ya tenemos la crisis del 2008-2009 y acá la recuperación de el PBI. Bien, estos entonces, volvamos a nuestra clase, vamos a ver que este, vamos a tener entonces, por un lado, en esta etapa de la segunda mitad del siglo XX, el crecimiento de Corea del Sur, de Taiwán, de Singapur y de Hong Kong. En el caso de esto se va a conocer en muchos casos como el milagro asiático. Acá no hablamos de Japón, pero sí tenemos que tener en cuenta que Japón está creciendo en estos momentos a, eh, a un ritmo también importante, y aparte es el país que le da, que tiene la centralidad en este crecimiento, ¿no? Em, Esto lo vamos a ver mejor cuando leamos Kazahara, ¿no? Kazahara concretamente nos plantea justamente que Japón va a ser el ganso volador que va a llevar a estos países al crecimiento. En el caso, que lo mismo va a pasar en el siglo, en esta otra etapa de las últimas décadas del siglo XX y del siglo XXI, con las economías en crecimiento de Malasia, Tailandia e Indonesia. Y como dijimos, después China e India, donde la centralidad la va a tener China, ¿no? El papel que tiene Japón acá lo va a tener China a partir de los años 80
en la región del Asia Oriental. Vamos al mapa para que nos ubiquemos. Acá lo que quería mostrarles era el caso de Singapur, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque si ustedes ven tanto Singapur como Hong Kong van a ser ciudades-estado. Fíjense lo pequeña que es Singapur, lo importante que es a nivel de ubicación geográfica. Está en el estrecho de Singapur o en el estrecho de Malaca, por donde tienen el lugar, el paso, de las grandes naves que llevan de los productos del este asiático hacia, hacia Europa o hacia África. Este es el caso de Singapur, y como les decía también Hong Kong es una ciudad-estado. El caso de Taiwán es una isla, el caso de Corea una península. Hay algo interesante para tener en cuenta, que estas regiones fueron colonias, ¿no? Hasta hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Eran colonias de Japón. En este sentido, Casajara plantea que justamente va a ser Japón el que va a promover el crecimiento de estas regiones. Entonces, comparten el hecho de haber sido colonias japonesas. Después también en el caso de Corea y de Taiwán, en el caso de Hong Kong y en el caso de Singapur, fueron colonias inglesas, ¿no? Y Singapur se va a liberar en el año 1965 y Hong Kong ya en un acuerdo del Reino Unido con China. Hong Kong ya a partir del año 1998 pasa a pertenecer a China. En este momento, Hong Kong se encuentra tratando de defender lo poco de democracia que le ha quedado de la experiencia británica. Y esto en algunos momentos se ha tornado muy, pero muy violento. Esto un poco para que después nosotros observemos, ya cuando estudiemos y leamos este texto tan interesante que es una tesis doctoral, eh, veamos las características que tienen estos países que rápidamente y en un ritmo vertiginoso entraron al crecimiento económico y al desarrollo humano. Ahora bien, no todos estos países son democracias consolidadas. Fíjense, si vamos nosotros ahora al mapa de Freedom House, vamos a observar justamente esto que les estoy diciendo. Vamos a ver, vamos a ver que se mueva este mapa. Vamos acá, acá estamos. Y acá tenemos el caso de Corea del Sur, que no tenemos data. Vamos al caso de Singapur.
A ver qué está pasando en este mapa. Acá estamos. ¿No? De estas regiones no tenemos data. Estamos con, a ver, voy a subir acá para que ustedes vean mejor. Estamos con Estado de la Democracia, vamos a ver con libertad de Internet. En este caso, si tomamos, fíjense, verde es Internet libre, lila no libre y parcialmente libre, ¿no? Entonces tomemos acá y fíjense, estas regiones que estamos hablando se caracterizan por tener solo Taiwán, el que podemos decir que tiene internet libre. Los demás países, la internet está controlada por los gobiernos, ¿no? En cuanto veamos ahora el índice de libertad global, y acá estamos viendo tanto derechos civiles como libertades económicas, que era lo que veíamos la vez pasada. En el caso de Japón y Taiwán y Corea cumplen, son libres, China no libre, obviamente Hong Kong lo mismo, y parcialmente libre el caso de Singapur. Es muy interesante tener en cuenta estos datos solamente para tener un panorama sobre el cual avanzar después si nos interesa conocer más sobre estos países. Volvamos entonces a nuestra clase y recordemos ya para terminar qué es lo que hemos visto hoy. Hoy lo que hemos visto es cómo se escribe historia económica, una introducción en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, y haciendo un contrapunto con lo que ya habíamos empezado a ver de cómo se escribe historia económica en estas décadas de finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI. Y así habíamos planteado que la propia experiencia histórica, y en este caso nos habíamos referido a estas primeras economías industriales que se desarrollan en el Asia Oriental, habían contribuido a socavar estas grandes líneas de las teorías sociales eurocéntricas, que mostraron fracaso para poder captar esta realidad, ¿no? Esto va a llevar a cambios muy, pero muy grandes, entonces, en la escritura de la historia económica. También tenemos que recordar que a finales de esta etapa de la segunda mitad del siglo XX, es decir, en los años 90, se va a producir en el año 91 el desmoronamiento del socialismo real. Se desmorona la Unión Soviética, pero no solamente la Unión Soviética, sino que también China va a comenzar un proceso de transformación y de apertura de la economía, solamente de la economía. En esta etapa, marcada por la Guerra Fría y la hegemonía estadounidense, las formas de la escritura también se van a caracterizar por ser etapistas, ¿no? Hablábamos el caso de la clase pasada de un economista norteamericano, Walt Whitman Rostow, que planteaba las 5 etapas, por ejemplo, ¿no? O, o en el caso de los marxistas británicos, que siguiendo la etapa de
modo de producción feudal, modo de producción capitalista, al cual se seguiría el modo de producción comunista, previa a una dictadura del proletariado. Estos marxistas británicos se van a preocupar justamente por las transiciones, de cómo se pasa de un modo de producción feudal al capitalista. Esto va a ser la- a lo que se van a dedicar los marxistas británicos. ¿Por qué? Porque van a querer justamente entender cómo se pasaría del modo de producción capitalista al comunista, que era lo que ellos esperaban que sucediera no solamente en Rusia, sino también en el resto del mundo. Esta mirada también de esta forma de organizar lineal se va a ver también en la forma de regionalizar para entender al mundo, ¿no? El mundo se regionaliza con un primer mundo, ¿no? Capitalista, un segundo mundo comunista, el tercer mundo que se comienza a hablar en este momento, que son estas sociedades que no están alineadas ni con uno ni con otro, pero que también tienen que ver con el nivel de desarrollo, ¿no? En el cual se encuentran. Entonces se va a hablar también de países desarrollados y países subdesarrollados. Esta regionalización, por ejemplo, va a cambiar en esta etapa, ¿no? En esta etapa que le podemos llamar de mundo de posguerra fría, podemos hablar incluso de un mundo multipolar. Hoy este, somos, estamos viendo ese mundo multipolar en un juego agresivo y peligroso, ¿no? Que se nos presenta en lo que está atravesando la población ucraniana con las tropas rusas en su territorio, pero también los recursos armamentísticos de los países de la OTAN, en un clima de tensión muy grande por la pretensión de avanzar de China continental sobre Taiwán. Ahora, les recuerdo, no hemos hablado del caso de Taiwán, ya lo vamos a hacer. Eh, bueno, este mundo entonces se refiere así como mundo multipolar, ¿no? Con unos polos muy, pero muy visibles en el juego geopolítico. Pero también la regionalización ya es diferente, ¿no? Vamos a ver que la regionalización se presenta como norte-sur, ¿no? Y por ejemplo, cuando hablamos de los BRICS, ¿no? Los BRICS se presentan, los BRICS que hace referencia a estos países de alto crecimiento que son después del desmoronamiento de la Unión Soviética, que van a ser Brasil, Rusia, India, China, y también después se va a agregar Sudáfrica cuando se diga BRICS, ¿no? Los BRICS se presentan como, por ejemplo, el contacto sur-sur, ¿no? Se regionaliza entonces norte-sur o muchas veces norte global y sur global, ¿no? El norte global haciendo referencia a los países desarrollados y el sur global a los países no desarrollados, ¿no? Y acá también en esta etapa está muy configurada la regionalización del este asiático o del sudeste asiático, según los países que se quiera comprender. Volviendo a lo que decíamos del caso de Taiwán, Taiwán también fue una región controlada en algún momento por los japoneses, pero va a ser el lugar donde eh, cuando se produzca la guerra civil china a partir del año 47, eh, por el avance del comunismo,
muchos chinos se van a refugiar en Taiwán. Todas estas sociedades que hablamos se caracterizan por ser multiétnicas y también todas se caracterizan por, salvo Corea, se van a caracterizar por tener una población china preponderante. El caso, por ejemplo, de Hong Kong y Singapur. Estas, como decíamos también, en el caso se caracterizan por haber sido colonia de Japón o colonia también de Gran Bretaña. En el caso de Corea, por haber sido un escenario de guerra, ¿no? Escenario de la Guerra Fría. En el año 50 y 53, Corea del Norte se enfrentó con Corea del Sur. Corea del Norte apoyada por Rusia, Corea del Sur apoyada por los Estados Unidos y se enfrentaron y finalmente quedó como fin de esa guerra la división en el paralelo 38 de la península en estas dos Coreas. Otra característica que se puede plantear también como común, el hecho de que Japón ha intervenido activamente para el desarrollo de estos países. Bien, vamos a refrescar más estos temas con las lecturas, entonces, como les dije, de, libro de Capital e Ideología de Thomas Piketty y de la tesis sobre los gansos voladores, una visión crítica de la teoría de los gansos voladores, escrita por Kazahara. Bien, con esto damos por terminada esta clase. Esperamos que hayan disfrutado, que les haya dejado algunos interrogantes para continuar con éxito las lecturas. Muchísimas gracias.